En esta lección recordaremos cómo es que se clasifican los números, pero primero sería bueno reflexionar. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, los humanos hemos tenido la necesidad de contar. Hoy puede parecerte muy común utilizar números, pero no siempre existieron. Imagina, ¿cómo comunicarías cantidades o varias mediciones si los números no existieran? El primer tipo de números que se inventaron fueron los números naturales. Estos números son enteros y positivos, y fueron creados pensando en la suma, es decir, para contar cosas agregándolas. Por ejemplo, si yo tengo el número 10 y agrego 1, tengo 11. Si tengo el número 11 y agrego 1, tengo 12. 1 más, 13. Y así sucesivamente con distintos números. Por eso es que se consideran infinitos, porque siempre podemos añadir uno más. Al conjunto de los números naturales se le denota con la letra n. ¿Pero qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de elementos que tienen algo en común. En este caso, todos los números naturales tienen algo en común, por eso podemos denominarlos como un conjunto. En matemáticas utilizamos una notación especial para escribir a los conjuntos. En este caso, podemos ver la expresión que simboliza a los números naturales y como podemos ver, tenemos dos llaves, una al inicio y una al final. Y lo que significa esta notación es que todos los elementos que estén dentro de esa llave pertenecen al conjunto n. Y como podemos ver, tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y tenemos 3 puntos. Lo que significa esto es que ese conjunto se alarga hasta el infinito. Y por eso es que los números naturales son todos los enteros y positivos desde el 1 hasta infinito. Ahora, si consideramos que los números naturales fueron inventados pensando en la suma, podríamos ponernos a pensar qué pasaría si en vez de querer añadir más, ahora quisiéramos descontar. Bueno, entonces se descubrió que los números naturales no eran suficientes para poder representar todos estos casos, y de ahí surgieron los números enteros, que incluyen al elemento neutro, que es el 0, a todos los números negativos y a todos los números positivos. Y este conjunto de números enteros se denota con la letra Z. ¿Y qué significa esta expresión? Bueno, como tenemos dos llaves, sabemos que todo lo que está dentro de esas dos llaves pertenece al conjunto Z. Tenemos 3 puntos suspensivos a la izquierda. Esto quiere decir que ahí están resumidos todos los números negativos. Después tenemos al 0, 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos otra vez puntos suspensivos, lo que significa que ese conjunto se alarga hasta el infinito. Entonces va desde menos infinito hasta más infinito. Y podemos observar una peculiaridad, y es que si los números naturales van desde 1 hasta infinito, los números naturales están dentro del conjunto de estos números enteros. Lo podemos ver representado de esta manera, donde tenemos a los números enteros y dentro de ellos están los naturales, y vamos a ver si esto es verdad. Aquí tenemos algunos números enteros. ¿El 0 es un número entero? Sí. ¿El menos 96 es un número entero? También lo es. ¿Y menos 5582 es un número entero? Sí, podemos ver que se encuentra dentro de este conjunto. Y entonces, hay números que son tanto enteros como naturales. Por ejemplo, el 5. ¿El 5 es un número entero? Sí, pero también es un número natural. Pertenece a las dos categorías. Así como el 20, el 15.365, el 5.622 y bueno, infinitos números. Pero de aquí lo que es rescatable es que hay números que son enteros y hay números que además de ser enteros son naturales. Para este punto entonces ya existían números negativos, el 0 y los números positivos. Entonces se identificó que no solo necesitábamos contar cosas enteras como una roca o 10 árboles o 5 vacas, también necesitábamos representar objetos unitarios que se dividen en partes más pequeñas, como podría ser una pizza, un litro de agua, una barra de chocolate, entre muchos otros. A este tipo de números se les llama números racionales. A este conjunto se le denota con la letra Q. Ahora la expresión
que es escrita con notación de conjunto que representa justamente a los números racionales, está un poco más extraña que las anteriores, pero vamos a ver qué significa. Para entenderla tenemos que saber que existen algunos símbolos matemáticos. Así como en español tenemos letras, en matemáticas tenemos símbolos, porque las matemáticas al final tenemos que verlas como un lenguaje, como una manera de expresar ciertas cosas. Entonces estos símbolos nos ayudan de esa manera. El símbolo que parece una E que estamos viendo significa pertenece, y el símbolo que es como un igual con una diagonal, que seguramente ya lo han visto en algún otro lado, significa diferente a. ¿Pero qué nos está diciendo toda esta expresión? Que todo número que tenga la forma A sobre B, siempre que A y B pertenezcan al conjunto de los números enteros y que B sea diferente de 0, pertenece al conjunto Q, que son los números racionales. ¿Y qué significa que algo tenga la forma A sobre B? Pues que es una fracción. Entonces Q es el conjunto de todas las fracciones, donde el numerador A y el denominador B son enteros. Además, el denominador no puede ser 0. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero vamos a comprobar si efectivamente pertenecen al conjunto de los números racionales. Tenemos 1 sobre 6, donde 1 y 6 ambos son números enteros y 6 es diferente a 0, entonces sí pertenece. Tenemos 86 y menos 38, ambos son números enteros y menos 38 es diferente a 0, entonces es un número racional. Después tenemos menos 1450 sobre 21, ambos son números enteros y 21 es diferente a 0. Y por último tenemos 5 entre 1, donde ambos son números enteros y 1 es diferente a 0. Pero ¿qué nos dice este último ejemplo? Que cualquier número entero también es un número racional, porque podemos expresarlo de la forma número entero sobre 1 y es el mismo número, como 5 entre 1, 86.242 sobre 1, 100 entre 1, 96 entre 1. Entonces los enteros también son números racionales. Lo podemos representar en el gráfico donde tenemos a los números racionales y dentro de ese conjunto también están los números enteros y dentro de los números enteros también encontramos a los números naturales. Vamos a verlo con un ejemplo, que hay números que pertenecen a distintas categorías. Por ejemplo, números que son tanto naturales como enteros como racionales. El 45 sobre 1 o simplemente 45 es un número natural, sí. También es un entero, sí. Y es racional, sí, porque lo puedo escribir de la manera 45 sobre 1. También tenemos 852 sobre 1 y 3 entre 1 que siguen la misma lógica. Pero tenemos números que solo son enteros y racionales. Por ejemplo, menos 5 entre 1 o simplemente menos 5. ¿Por qué? ¿Porque lo puedo clasificar como un entero? Sí, porque están todos los negativos, el 0 y el 1, pero no es un número natural. Y esa misma lógica siguen el resto de los ejemplos. Hay otra cosa que deberíamos saber sobre los números racionales y es que tienen una representación decimal, es decir, que los podemos escribir como fracción, pero también como un número decimal. Por ejemplo, 5 medios también se puede escribir como 2 entre 5. Vamos a profundizar en las representaciones decimales en una futura lección, pero por ahora solamente hay que reconocer que los números racionales también se representan como decimales. Ya conocimos a los números racionales, que son todos aquellos que se pueden expresar como una fracción. Pero ¿sabías que hay números que no se pueden expresar como fracción? Estos son los números que pertenecen al conjunto de los irracionales y su característica principal es que la parte decimal de este número nunca se termina y no sigue ningún patrón. Es decir, que su parte decimal es infinita y no periódica. Al conjunto de los números irracionales se le denota con la letra I. Vamos a ver un experimento.
Si yo tengo un objeto circular, el que sea, del tamaño que sea, y lo mido con una regla, mido su diámetro, y a su vez mido ese mismo círculo con una cuerda o con algo que me permita saber qué medida tiene en el exterior, y anoto sus medidas y después voy a otro círculo que tenga medidas completamente distintas y repito y hago la medición, y luego voy a otro círculo y repito y hago la medición, siempre voy a encontrar una peculiaridad, y es una relación que hay entre la medida que encuentre del diámetro y la medida que encuentro del perímetro. Siempre voy a encontrar que se cumple, que se necesita un poquito más de 3 veces la medida del diámetro para igualar a la medida del perímetro. Un poquito más, pero casi 3 veces siempre voy a necesitar, no importa de qué medida sean los círculos. Eso significa que la proporción que guarda el perímetro de la circunferencia con su diámetro equivale al valor de pi. El valor de pi es 3.1416 aproximadamente. Por eso les decía que más o menos siempre va a ser 3 veces y un poquito más el diámetro que el perímetro. Y bueno, esta medida se utiliza así para poder facilitarnos los cálculos, pero en realidad esta proporción que llamamos pi es un número irracional y su parte decimal nunca termina ni se repite. Aquí tenemos al número pi, que generalmente lo utilizamos como 3.1416, pero ya vemos que tenemos 3.1415, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7 y todavía se expande mucho más. Aquí en pantalla tenemos una aproximación a pi de 500 dígitos, pero pi es un número infinito, no tiene números decimales infinitos. Esto solo es una parte de pi, pero en realidad continúa mucho más. Aquí, por favor, analiza el número pi e intenta encontrar si hay algún patrón entre sus dígitos, que puedas decir, a partir de este dígito yo veo que se empieza a repetir cierto número o algo de esa naturaleza. Trata de buscar algún patrón. Pon pausa y trata de buscarlo. Bueno, pues si no lo encontraste, estás en lo correcto, porque no hay ningún patrón en ningún número irracional. Tienen dígitos infinitos y no se ve ningún patrón entre ellos. Simplemente son dígitos que se extienden, que crecen, que son muchísimos y no se ve ninguna relación entre uno y otro. Aquí tenemos otros ejemplos de números que son irracionales, que por su definición son números que no pueden escribirse como fracción porque tienen decimales infinitos y estos decimales no siguen ningún patrón, como la raíz cuadrada de 2, la constante de Euler o el número e, la proporción áurea, que también se conoce como número de oro o phi. Todos estos son números que son irracionales. Y tú te preguntarás, entonces, ¿los números reales son todos los números que existen? Y la respuesta es que no. A pesar de que los números racionales e irracionales son conjuntos de números infinitos, porque hay muchísimos números dentro de cada uno de estos conjuntos, no son todos los números que existen. Además de los números reales, existe un conjunto de números que se llaman imaginarios. Y al conjunto de números reales y de números imaginarios se le llaman números complejos. En el curso y en general en el nivel bachillerato no se llega como tal a estudiar a los números imaginarios ni a los números complejos, pero es importante que ustedes conozcan que existen porque seguramente se van a preguntar, bueno, entonces pues los números reales son todo, y la realidad es que no. Y además de los números complejos existen otros tipos de números, pero como este curso se concentra más en los números reales, vamos a dejarlo hasta aquí, solamente saber que existen muchísimos tipos de números.